Dios le bendiga, estimados estudiantes. Un gusto poder saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estudiantes de Historia de tercero de bachillerato, en este momento vamos a continuar con la unidad número 2. Y el tema en este momento va a ser el sistema colonial en el siglo XVI y XVII. La historia es parte fundamental para entender nuestro pasado y nuestro futuro. Como podemos darnos cuenta, el sistema colonial en los siglos XVI y XVII se utilizaba para organizar la mano de obra. Los españoles emplearon el repartimiento forzado de indígenas reclutados. Muchas veces a los indígenas reclutados se lo usaban para utilizarlos en las minas. Tan pronto conquistaron gran parte del continente americano, los españoles comenzaron a organizar un sistema económico basado en la extracción de metales preciosos, como lo que es el oro, hasta el 1520 y la plata sobre todo desde el 1560. El virreinado del Perú en la década de los 1540 fueron descubiertos yacimientos de plata, entre los cuales se destacó el de Potosí, donde llegó a forjarse un puntaje económico que requería mercaderías provenientes de España, intercambiadas por la plata que ahí producía para acuñar monedas para la corona. Potosí llegó a proveer los tercios de la plata que ingresaba a España. Por otra parte, de los yacimientos del virreinado de Nueva España extraían oro, plata, cobre y hierro. El principal yacimiento fue Zacatecas. La minería fue la actividad económica privilegiada durante la primera etapa de colonización, pues la teoría preponderante era el mercantilismo, que basaba la riqueza en la acumulación de metales preciosos. Para ellos, los colonos enviaban el 20% del impuesto del quinto real de lo extraído de la corona, bajo la premisa de que bulas, papeles, otorgaban la propiedad del subsuelo a los reyes. Quiere decir que ellos intentaban pues tributar a los reyes lo que había sido conquistado por los reyes mismamente. La encomienda. ¿Cómo funcionaba todo este sistema? Durante la colonia para la agricultura, la mano de obra fue organizada en varias formas. Una de ellas fue la encomienda, a través del cual la corona asignaba una cantidad de indígenas a un súbdito español o un servidor español, que se lo denominaba el encomendador o el encomendadero, en compensación con los servicios que prestaba en la colonización. Y existieron aquí también lo que es el obraje y el latifundio. El obraje surgió así y del obraje como de forma de procurarse la mano de obra para los talleres dedicados a la manufacturación de textiles, entre otros productos que también se lo hacía como obraje. Obraje viene de la palabra obra, quiere decir que trabajaban por obra. También podemos darnos cuenta en la diapositiva que tenemos el latifundio. Otra forma de organización de la mano de obra era la propiedad de la tierra, fue latifundio, una gran extensión de terreno de miles de hectáreas, generalmente en manos de latifundistas, destinada a la explotación agrícola. Latifundio quiere decir que eran tierras destinadas a la producción agrícola, como granos, hortalizas y todo tipo de cosas que luego esto se lo exportaba al extranjero, a España muchas veces, y otras se quedaban para el consumo de los que eran las personas que estaban encargadas de las tierras a nivel de Sudamérica. Por otra parte, pues la introducción de los esclavos desde África, podemos ver también que fue una época donde pues venían esclavos de otras partes del mundo, pues
de parte de los españoles y estos colonizaron también el continente americano. Se produjo un resurgir del esclavismo en la sociedad occidental. Razones de la introducción de esclavos en los siglos XVII. Los indígenas que no estaban acostumbrados a la servidumbre ni a los pesados trabajos a los que eran obligados en minas y plantaciones, padecieron enfermedades traídas por los conquistadores, eran reprimidos por las armas cuando se alcanzaban o cuando se alzaban. Una vez cristianizados, los indígenas eran considerados personas libres, súbditos de la monarquía. Esa fue la forma pues como se los adaptó y se los refirió como parte del cristianismo, pero en sí no gozaban de todos los derechos como lo hacían los españoles. Aportes de la cultura africana. En cuanto a los aportes que hizo la cultura africana, podemos ver las zonas con mayor presencia de población afrodescendiente americana. Son en Brasil, en el Caribe, y la influencia de esa cultura ha llegado a toda Latinoamérica a través de la música, la danza, la religión. Podemos también observar el ritmo de los tambores, la base rítmica, la mayoría de los géneros musicales actuales, aportada por la música africana. Podemos ver en el Caribe el calipso, el soca, el reggae, en Colombia la chapeta, la criolla, de Mapale, cumbia, mullerengue, puya, en Panamá tamborito, congo, el bullengue, bunde, la cumbia, eh, panameña, el reggaetón, es una adaptación del reggae jerárquico, en fin, todos estos sonidos tipo rítmicos y que también se añadieron también el xilófono, lo que es el tambor, se combinaban con danzas, que esto más bien a los esclavos afroamericanos y para su época ya cuando fueron adaptados, que los acogió América, ellos recordaban su tierra y ellos llevan, se puede decir, esa adaptación de la música que vino desde otros países para que de esa manera pues también ellos era un arte espiritual también donde se podían contactar con sus dioses, era como una religión para ellos. Hoy en día pues podemos darnos cuenta que ellos aportan una gran cantidad de cultura en cuanto a lo que es música y podemos verlo regado a nivel de todos los países. Como ellos pueden aportar también en el fútbol, son unas personas que tienen mucho talento para el fútbol. Ellos han aportado una gran, eh, eh, se puede decir, un gran estilo de cultura y ejemplo en nuestro país. Podemos también contactarnos o revisar el sincretismo religioso, dado que el catolicismo era la religión oficial de práctica obligatoria en América, los africanos solo pudieron seguir practicando sus ritos asumiendo la exterioridad del cristianismo. Aunque en la actualidad que están distribuidos en varias provincias, la mayoría de los afroecuatorianos descendientes de los sobrevivientes de buques negreros encallados en la costa del norte del Ecuador y a la costa del sur de Colombia, entre ellos está el siglo XVII y el siglo XVIII. Se desarrolló, se conservó la música característica de las comunidades afrodescendientes que se caracterizan principalmente en el uso de la marimba y los tambores. Comunidades afrodescendientes del Ecuador. Esto es en cuanto podemos ver, pues, la mayoría de nuestros, eh, eh, se puede decir, hermanos ecuatorianos, como se lo puede designar así. Ellos llegaron pues muchas veces por buques negreros, llegaron como esclavos, pero Dios proveyó pues de este gran contingente de hermanos ecuatorianos que, como digo pues anteriormente, han proveído una gran cultura en cuanto a nuestro país y son de vital aporte para nosotros en nuestro país. Podemos también observar en esta parte
que la mayoría de ellos, en otra comunidad de los africanos, se estableció en Ecuador desde los finales del siglo XVII, en el valle que perteneció a los caciques del Chota y Mira, en los límites de las actuales provincias entre Carchi e Imbabura. Sin embargo, ya para el 1650 arribaron los primeros grupos de esclavos comprados, particularmente en Cartagena y en India, procedentes de dos zonas. Uno, Guinea y el otro es Angola. De la última provienen los mandingas, pueblos de tradición maometana que practicaban la hechicería y por ser los africanos más cultos eran considerados orgullosos. Herencia cultural del Valle del Chot. En 1767, cuando los jesuitas fueron expulsados de España y de las colonias, había en el valle 2.615 esclavos que luego pasaron a manos de las familias ricas criollas. Comunidades de Esmeralda. Sin embargo, ya para el 1650 arribaron los primeros grupos de esclavos comprados por particulares en Cartagena de Indias y procedentes de las zonas Guinea y Angola. Esta última provienen, como podíamos observar en antes, pues estamos haciendo una retroalimentación de esta parte, que pues muchos vinieron pues desde otros lados y otros fueron muchas veces comprados. Comunidades de Esmeralda. En octubre de 1553 en las costas de Esmeralda, Roca de San Mateo, uno de esos barcos provenientes de Panamá con destino a Perú, trajo un par de docenas de africanos que, tras eliminar la tripulación de blancos, se declararon libertos. El líder del alzamiento fue Cimarrón Antón, quien organizó el pequeño grupo su propio reino o palenque que bajo el gobierno posterior de Alonso de Illescas, un africano bautizado y con descendientes, nunca llegó a someterse totalmente a las autoridades coloniales y se negaba a pagar tributos a estas. Hacia el 1640 llega una segunda oleada de esclavos huidos de las minas barbacoas. A finales del siglo XVII llegó una tercera oleada de esclavos proveniente de Nueva Granada para trabajar en la minería. Y esto, mis estimados hermanos, para mí ha sido un gusto pues estar nuevamente en esta unidad con ustedes. Que Dios les bendiga. Los espero en la siguiente unidad.